Esto es Aquí América, la revista de la actualidad del continente de France 24. Yo soy Natalia Cabrera y los invito a este recorrido por la actualidad del continente. El 2020 ya no será como lo imaginábamos. El aislamiento modificó nuestra vida. Además de los cambios en nuestros planes, la sociedad entera se ha transformado. Desde movimientos de protesta congelados hasta elecciones suspendidas. Vamos a Chile para ver más. Pero hay cosas que no están en cuarentena, como la violencia machista. Muchas mujeres quedaron atrapadas con su abusador. Y en América Latina los porcentajes de llamadas de denuncia aumentaron exponencialmente. Revisamos la situación en Bolivia. Y seguimos con nuestro tour por las noticias olvidadas por el coronavirus. En esta emisión vamos a Venezuela y a Brasil. El aislamiento ordenado por las autoridades para detener la propagación del COVID-19 ha suspendido la mayoría de los planes que teníamos para este año. Los calendarios se modificaron con fechas de reactivación aún inciertas, no solo en nuestra vida privada, sino en la sociedad entera. Hoy revisamos el caso de Chile, que tras meses de protestas había logrado la convocatoria a un plebiscito para que los ciudadanos decidieran si querían o no cambiar la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. La jornada democrática fue postergada. Nuestra corresponsal en Santiago, Patricia Luna, nos trae la historia. Tras más de 5 meses de protestas, los chilenos lograron la promesa de un plebiscito el 26 de abril para decidir si cambiar o no una constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. La emergencia sanitaria obligó a postergar uno de los mayores triunfos del estallido y una cita clave para el país. No se podía hacer y no es porque las autoridades hayan decidido no hacerlo, es porque el coronavirus nos pilló y no podemos realizar ese deber. Todo esto del coronavirus le vino muy bien al gobierno, ¿no? Porque así se acalló el pueblo, todo queda para más adelante, nos lavamos las manos, así que fue un bálsamo para ellos, pero lo que no saben es que una vez que esto se acabe va a volver con fuerza la ciudadanía. Las grandes protestas se paralizaron y postergaron, al igual que las campañas políticas ya en marcha. Cada sector había dejado clara su posición, algunos por el apruebo. El Partido Socialista desde el año 80 viene clamando por una constitución que sea un factor de unidad y no un elemento de división, como ocurre con la constitución que se impuso en la dictadura por la fuerza y a través de las violaciones a los derechos humanos. Y otros por el rechazo, una opción minoritaria que se sitúa a la derecha entre varios partidos de la coalición gobernante. O el excepcional caso de Renovación Nacional, que defiende en sus filas ambas opciones. Nuestro partido es un partido que, igual que muchas familias, tiene personas por el apruebo y por el rechazo. Tenemos una división que no significa una pelea, pero que nos plantea un desafío. Nuestra gente que está por el rechazo está por un rechazo propositivo, por un rechazo que busca plantear reformas. Antes de que el coronavirus cambiara nuestro mundo, los partidarios del rechazo tuvieron tiempo de salir a la calle y dejar clara su postura. Porque estoy absolutamente por el rechazo. Esta llamada plebiscito es algo totalmente inconstitucional. Muchos recordaron este 26 de abril en redes el plebiscito que nunca fue, mientras otros se preguntan si se mantendrá la nueva fecha propuesta del 25 de octubre ante la posibilidad de que vuelva a postergarse. La oposición ya ha mostrado su rechazo categórico a cualquier nuevo tipo de retraso. Y es que las estrictas medidas de aislamiento no tienen precedentes en la historia reciente, a pesar de que la región enfrentó una pandemia hace 11 años, la del AH1N1. Recordemos la también llamada gripe porcina en el informe de Alan Austria. Fue la última pandemia antes del COVID-19. El AH1N1 fue el causante, tras un salto desde animales como pollos y cerdos, lo que ocasionó que también se le diera el nombre de gripe porcina. En abril de 2009 se identificó en el norte del continente. Estados Unidos y México sufrieron el brote del nuevo virus, desconocido y mortal, que se propagó por la mayoría de países del mundo. Todos los países deberían inmediatamente ahora activar sus planes preparativos de pandemia. Y al igual que el COVID-19, se transmitía al toser, estornudar o por contacto directo con una persona infectada.
En 4 meses se había extendido a más de 120 países y enfermado a decenas de miles de personas, entre ellas el entonces presidente colombiano Álvaro Uribe. El Instituto Nacional de Salud ha confirmado que el señor presidente de la República presenta infección por el virus H1N1. El H1N1 afectó el turismo impactando economías latinoamericanas. Algunos gobiernos del continente tomaron diversas medidas sanitarias que paralizaron industrias. Los viajeros eran examinados, se aislaron casos sospechosos e incluso se suspendieron las clases en países como en México, donde también se cerraron actividades de administración pública federal, centros religiosos, bares, restaurantes, teatros y hasta estadios. 3 jornadas del fútbol mexicano se jugaron a puerta cerrada. No habrá actividades en el gobierno, aquellas que no sean fundamentales para los ciudadanos. Al menos 4 países latinoamericanos suspendieron los vuelos procedentes de México, pero la influenza H1N1 no paralizó a algunas de las economías más grandes del mundo como ahora. Y es que el coronavirus es más contagioso y también más letal. Sabemos que el COVID-19 se esparce más rápido y sabemos que es mortal. 10 veces más mortal que la pandemia del 2009. En casi 16 meses de la pandemia de H1N1, la OMS contabilizaba más de 493,000 casos confirmados y 18,600 muertes. En menos de una cuarta parte de ese tiempo, la pandemia actual excedió ese número de contagios y de víctimas fatales. Y por las medidas de confinamiento, muchas mujeres quedaron atrapadas con su abusador y con otros elementos de estrés adicionales. En todo el continente, las cifras de violencia de género se han disparado, lo cual es preocupante porque según la ONU, menos del 40% de las víctimas denuncia. En México, las llamadas aumentaron en un 60%, en Colombia en un 91% y en Argentina en un 39%. En Bolivia, las autoridades han reportado al menos 6 feminicidios desde que se implementaron las medidas. Veamos el informe de nuestra corresponsal en La Paz, Mary Vaca. Helen Laura, de 17 años, murió a finales de abril por una hemorragia interna causada por fuertes golpes. La Fiscalía ha imputado por feminicidio a su concubino, de 22 años. La familia de Helen está desconsolada y pide ayuda del gobierno para hacer justicia. Por favor, señora presidenta, usted es mujer. ¿Cómo crees que me siento en este momento? Destrozado en el alma. Hasta los 1 año yo le he criado toda esta vida a mi hermana y ahora la encuentro muerta. No es justo, no es justo. Por favor, yo pido justicia, es lo único que pido. Este caso confirma que Bolivia sigue siendo uno de los países de Sudamérica donde hay más violencia machista. Pese a sus limitaciones, la policía asegura que usará más recursos para responder al problema durante la cuarentena. Evidentemente existe un alto índice de violencia intrafamiliar, lo que nos ha ocasionado a nosotros tomar mayor número de decisiones con referencia a poder hacer que nuestra sociedad se pueda contactar más rápidamente con la unidad especializada en este tipo de delitos. Cuando se trata de niñas que no pueden contar los abusos sufridos, la policía está usando pequeños muñecos para investigar lo sucedido. Algunos niños mayormente del área rural no utilizan, digamos, términos como vestido, encimado, entonces nosotros no podemos dar por obvio a qué se está refiriendo. La presidenta del país, Yanine Áñez, dijo que se castigará con dureza la violencia machista. Sin embargo, una activista señala que las instituciones del Estado nunca, y menos ahora en cuarentena, han respondido a las necesidades de protección de las mujeres. Existe una precariedad en el nivel técnico, en el nivel profesional, en el nivel de sensibilidad y por supuesto también en los fondos, en el nivel económico, que estas instituciones siempre han tenido presupuestos muy bajos para enfrentar esta pandemia y esta violencia, ¿no? Bolivia sanciona con penas duras las agresiones a las mujeres, pero eso no ha frenado los feminicidios ni las violaciones que a diario laceran a la sociedad boliviana. Y en Aquí América hacemos un tour por la región para revisar otras noticias porque no todo es coronavirus. Tenemos información desde Venezuela con Herminia Fernández y Brasil con Valeria Zaconi. Y empezamos en Caracas, donde se cumplió 1 año de la fallida Operación Libertad, el levantamiento militar contra Nicolás Maduro impulsado por Juan Guaidó. Nuestra corresponsal nos explica cómo está ahora el país petrolero.
Sí, el 30 de abril de 2019 los venezolanos se despertaron con un llamado a la calle de parte del líder opositor Juan Guaidó y de Leopoldo López para apoyar lo que ellos llamaban la fase final de la Operación Libertad, que tenía como finalidad sacar a Nicolás Maduro del poder. Ese día 16 militares decidieron desertar para apoyar al líder opositor. También manifestantes fueron reprimidos, cerca de 70 personas resultaron heridas, algunas de ellas atropelladas por tanquetas militares. Esa misma noche Nicolás Maduro se dirigió al país para informar que había ocurrido un intento de golpe de Estado y para agradecer a sus aliados castrenses por haberlo defendido de estos desertores. 12 meses después, Nicolás Maduro habló sobre estos sucesos del 30 de abril de 2019, insistiendo en que se trató de un intento de golpe militar fallido fraguado por Estados Unidos, pero resaltó que él salió más fortalecido de estos acontecimientos. Un año después, los analistas en Venezuela señalan que la Fuerza Armada sigue sin quebrarse a favor de la oposición y que esto no ocurrirá ahora, mucho menos después que el Departamento de Estado publicó una lista de recompensa por narcotráfico donde aparece el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, con Nicolás Maduro. Y en Brasil, la Corte Suprema suspendió el nombramiento del jefe de la Policía Federal, designado por el presidente Jair Bolsonaro. Nuestra corresponsal en Río de Janeiro nos explica la crisis política que vive el mandatario. Brasil enfrenta al mismo tiempo una crisis sanitaria y otra política que se ha agudizado con las dimisiones del ministro de Justicia Sergio Moro, el juez de la operación Lava Jato. Ahora Bolsonaro, el presidente de Brasil, enfrenta un posible juicio en el Tribunal Supremo porque Sergio Moro le acusó el día de su dimisión de obstrucción de la justicia, de falsedad ideológica y de corrupción pasiva, pero sobre todo de haber interferido en el nombramiento del director general de la Policía Federal. Si este juicio sale adelante, Bolsonaro podría perder la inmunidad y ser condenado a 19 años de cárcel. Pero además ya hay más de 20 peticiones de impeachment en el Congreso. Los analistas políticos creen que de momento no van a prosperar porque estamos en el medio de una pandemia, pero también porque Bolsonaro sigue disfrutando de un 33% de apoyo popular según las últimas encuestas y a pesar de la crisis en su gabinete. Además, Bolsonaro tiene otro frente abierto. Una juez federal le ha dicho que tiene que presentar cuanto antes las pruebas médicas para demostrar que él no tuvo el COVID-19. Él siempre lo ha negado, pero nunca quiso mostrar esos documentos y ha seguido con su agitada agenda política, ignorando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, si se demostrase que Bolsonaro mintió, las consecuencias penales y políticas serían gravísimas. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Si quieren encontrar más información del continente, pueden seguirme en redes sociales en @NataliaCabreraF24 y en nuestra página web france24.com hay más noticias.